En el video de ayer vimos como el Talmud casi no habla de Jesús. Lo menciona de una manera breve, crítica, enigmática, de alguien que es acusado por desviar a Israel y que fue ejecutado durante la fiesta de Pesaj, las Pascuas judías. En realidad, cuando nosotros leemos el Talmud acerca de Jesús, es más lo que el Talmud calla sobre él mismo que lo que escribe sobre él. Y eso para mí, ese silencio, demuestra la tensión que había entre el judaísmo y el cristianismo en sus comienzos. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. ¿No saben dónde está? Aquí, debajo del video hay un enlace que lo pueden pinchar e ir directamente a la tienda en la cual hay cosas nuevas para el nuevo año judío que va a comenzar dentro de pocos días. Les cuento que estoy en Hamat Tveria, en el mar de Galilea que está detrás nuestro. Detrás de la cámara está la tumba del Rabí Akiva, se las voy a mostrar, todos saben quién fue el Rabí Akiva, y aquí detrás mío una sinagoga del siglo IV, en la cual aquí estuvieron sentados sabios eruditos judíos compilando todos los textos del Talmud de Jerusalén. Desde ya, gracias por participar y como les dije, este es un video continuación de qué dice o qué calla, más precisamente, el Talmud sobre Jesús. ¿Por qué? ¿Cuánto Jesús conoce el Talmud y por qué los confunde o los diferencia entre tantas personas? Todo eso, un video continuación del de ayer, como les dije, desde aquí el lugar de los hechos. Les anticipo que lo que van a ver son imágenes surrealistas. Más allá del calor que hay aquí, estoy sudando, no sé cómo quién, pero el sudor va por mi cuenta. Lo que ustedes van a ver son imágenes surrealistas porque van a ver gente haciendo masajes en aguas termales que llegan hasta casi 60 grados de calor, algo increíble. Cuando estén de turismo en Israel, vengan hasta aquí. Si bien son imágenes surrealistas, yo, como es mi costumbre, quise venir a relatar este episodio desde el lugar de los hechos, desde donde se compiló el Talmud, para que ustedes no solo escuchen y vean, también sientan lo que yo intento transmitir. Por supuesto, desde mi lugar como judío y con todo el respeto y la tolerancia del mundo. No es un video para criticar, juzgar, en todo caso, critico y juzgo a mi pueblo y no a los hermanos cristianos. Ténganlo en cuenta a la hora de comentar, amigos. ¿Qué les parece que empecemos? Vamos. Amigos, les decía en el video anterior que uno de los problemas más grandes al estudiar al Yeshu del Talmud es que el nombre no era único. En la época del Segundo Templo, Yeshua era un nombre muy común, una forma abreviada de Yoshua, el mismo nombre de Josué. Flavio Josefo mismo menciona a más de 10 hombres llamados Jesús en todas sus crónicas. El Talmud mismo conserva la memoria de varios Yeshu y no todos se pueden identificar con Jesús de Nazaret. Un ejemplo es Yeshu ben Pandira. En algunos pasajes se habla de un hombre con ese nombre que habría aprendido artes mágicas en Egipto. En otros se lo vincula con una figura llamada Ben-Stada, descrita también como alguien que practicaba hechicería. Estas tradiciones no encajan con los evangelios, donde Jesús aparece como maestro de Galilea y no como un aprendiz de magia en Egipto. Por eso, muchos especialistas creen que el Talmud mezcla recuerdos de distintos personajes con el mismo nombre. Vamos a entrar a las ruinas de una sinagoga de aquella época y mientras les quería decir que esa confusión de nombres refleja con exactitud la tensión histórica de ese momento. Los rabinos no estaban interesados en preservar una biografía exacta de Jesús, sino en transmitir advertencias. Al unir las historias de diferentes Yeshu, creaban una especie de retrato negativo. Un hombre que aprendió magia, que desvió al pueblo, que tuvo discípulos y que terminó ejecutado. Es decir, una figura que servía como contraejemplo para las generaciones judías, sin importar si todos esos datos provenían de un mismo individuo o de varios. El hecho de que aparezcan diferentes Yeshu también permite entender por qué las menciones talmúdicas parecen contradictorias. En un lugar se habla de un maestro y discípulo, en otro de un mago egipcio, en otro de una ejecución en Pascua. Si uno intenta unirlo todo como si fuera una sola vida, los resultados no coinciden, el tiempo tampoco. Eso sí, si se lo interpreta como recuerdos dispersos de distintos hombres con ese nombre, la imagen cobra sentido. El Talmud estaba registrando tradiciones variadas y la memoria rabínica las unificó bajo un mismo nombre. Para la audiencia, este punto es fundamental.
no todo lo que aparece como Yeshua en el Talmud se refiere a Jesús de Nazaret. Puede tratarse de otros hombres. Los nombres en la antigüedad no funcionaban como hoy con apellidos fijos, sino con patrónimos o apodos, lo que generaba duplicaciones. La lección profunda es que para el judaísmo rabínico, Jesús no fue visto como único, sino como parte de un conjunto de herejes. La manera en que lo mencionaron no fue excepcional, sino como un desviado más. Y eso explica la dureza de los términos y la falta de precisión histórica. El Talmud, como vemos, no buscó distinguirlo, sino diluirlo en la masa de figuras problemáticas. Yo diría que prefirió que no se lo mencione, ignorarlo, serle indiferente. Lo que querían decir es que frente al surgimiento de una religión que proclamaba a Jesús como único, los rabinos respondieron diciendo que no era distinto de otros que habían aparecido y desaparecido en la historia. Y amigos, ahí está la tumba del Rabbi Akiva. Miren cuánta cercanía con este lugar y con el tema literal. Cuando uno termina de revisar todas las menciones del Talmud relacionadas con Yeshu, queda claro que no estamos ante un relato histórico ni ante una biografía paralela a los evangelios. Lo que encontramos aquí en el Talmud son fragmentos, comentarios breves, advertencias rabínicas y recuerdos mezclados. Para algunos, esas líneas son prueba de que los sabios conocían la figura de Jesús y quisieron responder a ella. Para otros son más bien tradiciones confusas, quizás de diferentes personajes con el mismo nombre, unidas con el tiempo bajo la figura de Yeshu problemático. Lo que sí es seguro es que el Talmud refleja la postura judía frente al cristianismo primitivo. Jesús no aparece como Mesías, ni como Hijo de Dios, ni como Maestro venerado, aparece como alguien acusado de brujería, de engañar al pueblo, de desviarse de la Torá. Y esta visión negativa no es casual, por supuesto. Para los rabinos el cristianismo representaba un desafío enorme, quizás una amenaza para ellos mismos por el poder que tenían. Es que muchos judíos se sentían atraídos por el mensaje de los discípulos de Jesús y eso ponía en riesgo la identidad de todo el pueblo y sí, su estatus. Por eso el Talmud no trató el tema de manera neutral, sino defensiva. Amiga, amigo, miren esto. El manantial, el cual da agua caliente todo el año, 60 grados de calor, les dije. Sigamos. Es importante notar el silencio, presten atención al silencio. Los sabios no llenaron páginas enteras discutiendo sobre Jesús, lo mencionaron lo justo y necesario para marcar su posición y luego siguieron con lo central. La ley, la oración, las costumbres judías, la vida diaria aquí en Israel. Y eso enseña que para el judaísmo Jesús no fue el centro de la historia, que lo central siguió siendo la Torá. En este sentido, el Talmud muestra la diferencia de enfoque entre judaísmo y cristianismo. Lo que para unos es el acontecimiento más grande de la historia, para otros fue un episodio más en la larga lucha por preservar la fe de Israel. De las menciones a sus discípulos se aprende que el cristianismo no fue visto solo como la acción de un individuo, sino como un movimiento. El peligro estaba en los seguidores que podían multiplicar sus enseñanzas y arrastrar a la comunidad. Cuando uno entiende esto, entiende el tono del Talmud, entiende el tono de los evangelios. El Talmud advierte sobre esto y al mismo tiempo lo utiliza para dar una lección interna. Los maestros deben cuidar a los alumnos porque un rechazo puede generar consecuencias imprevistas. Allí aparece un costado humano, casi autocrítico dentro del texto rabínico. El hecho de que se hable de varios Yeshu, algunos vinculados a Egipto, otros con magia, otros a la ejecución, también enseña otra cosa, que el judaísmo rabínico no quiso construir una figura única alrededor de Jesús. Al contrario, buscó disolver su singularidad, mostrar que no era diferente a otros desviados. Y esa fue la manera de contrarrestar la proclamación cristiana de que Jesús era único y eterno. En conclusión, lo que el Talmud nos permite aprender sobre Jesús no es su vida, sino su recepción. Nos enseña cómo lo vieron los rabinos, con desconfianza, con crítica, con la intención de proteger al pueblo de su mensaje. Nos enseña también que la historia se construye desde perspectivas distintas. Lo que para unos es salvación, para otros es peligro. Y nos recuerda que los textos no siempre hablan de lo que creemos, sino de lo que la comunidad que los escribió necesitaba transmitir. Ese es quizás el mensaje más valioso, por lo menos para mí.
El Talmud no cuenta quién fue Jesús, pero sí nos habla de cómo el judaísmo enfrentó el cristianismo en sus inicios. Nos muestra un conflicto espiritual, una tensión entre dos caminos que nacieron en la misma tierra y del mismo pueblo, y que terminaron recorriendo historias muy diferentes. Esa lección de mirar más allá de lo que está escrito y descubrir lo que está en los silencios es lo que hace que estudiar el Talmud sea siempre una experiencia tan profunda como desafiante. Amigos, hay un detalle más que casi nunca se menciona. Durante la Edad Media, en muchos lugares de Europa, los pasajes del Talmud que hablaban de Yeshu fueron borrados o modificados por la censura cristiana. Los tribunales eclesiásticos vigilaban de cerca lo que escribían los judíos y cualquier referencia a Jesús podía provocar persecuciones, hogueras de libros o acusaciones de herejía. Por eso, a partir de las ediciones medievales impresas en ciudades como Basilea o Venecia en Italia, muchos textos aparecen incompletos. En el Tratado Sanedrín, por ejemplo, hay manuscritos antiguos que conservan la mención a Yeshu ejecutado en víspera de Pascua, pero en varias ediciones europeas ese nombre desaparece, reemplazado por palabras neutras como aquel hombre o simplemente eliminado. Los propios judíos, para protegerse, aceptaron esas correcciones o incluso practicaron una autocensura, prefiriendo callar antes que arriesgar la vida de la comunidad. Esto quiere decir que lo que hoy leemos en el Talmud es solo una parte de lo que originalmente circulaba, un eco que sobrevivió a siglos de borrados y silencios obligados. Y aquí está lo paradójico. Ese silencio forzado reforzó todavía más la enseñanza original. Los sabios del Talmud ya habían dicho poco sobre Jesús porque no lo consideraban central, y después la censura medieval terminó de cubrir con un velo cualquier mención. Así, entre la intención rabínica y la presión cristiana, se construyó un muro de silencio que marcó la memoria judía durante generaciones enteras. Y cuando uno suma todo esto, el cuadro es claro. El Talmud nunca quiso contar la vida de Jesús. Más tarde, como les dije, la censura medieval borró todavía más esas huellas y lo que queda hoy son fragmentos breves, contradictorios, difíciles de interpretar, que no nos hablan tanto de Jesús como de la actitud del judaísmo frente al cristianismo naciente. Para completar el cuadro no alcanza con mirar solo al Talmud, hay que comparar lo que los rabinos dijeron con lo que otras fuentes judías transmitieron sobre Jesús y sobre el cristianismo primitivo. Y ahí aparece un contraste muy fuerte. Por un lado está Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, que en sus crónicas Antigüedades Judías incluyó un pasaje famoso conocido como el Testimonium Flavianum. Allí se habla de Jesús como un hombre sabio, autor de hechos sorprendentes, seguido por muchos judíos y griegos, y finalmente crucificado bajo Poncio Pilato. Ese texto fue manipulado y discutido durante siglos. Algunos creen que Josefo lo escribió completo, otros que los cristianos lo ampliaron más tarde, pero lo cierto es que su tono es muy distintivo al del Talmud. En Flavio Josefo, Jesús aparece con un perfil casi neutral, como un personaje histórico importantísimo. En el Talmud, en cambio, como les dije, aparece como un problema, un desviado, un hereje. Y por otro lado está el Toldot Yeshu, una obra polémica escrita en la Edad Media que circuló entre comunidades judías como respuesta a la expansión cristiana. Allí se cuenta una, entre comillas, biografía alternativa de Jesús, pero cargada de sátira y desprecio. Se lo presenta como hijo ilegítimo, aprendiz de magia, engañador del pueblo. Quiero que sepan de que no se trata de un texto rabínico oficial como el Talmud, sino un escrito popular, casi folclórico, que buscaba burlarse del cristianismo y fortalecer la identidad judía frente a la presión del entorno. Si uno los coloca en una línea, el Talmud está en el medio. No en la neutralidad de Josefo, ni en la burla abierta de Toldot Yeshu. Es otra cosa. Es la voz de los sabios, breve y defensiva, cuidando las palabras para marcar una postura sin dar protagonismo. Ese contraste ayuda a entender mejor el valor de lo que el Talmud eligió decir y lo que eligió callar. La lección es clara. Cada fuente habla desde su propia necesidad. Josefo escribía para los romanos y buscaba quedar bien ante el imperio. Los rabinos escribían para el pueblo judío y querían preservar la fidelidad de la Torá o su poder. Los autores del Toldot Yeshu, mucho más tarde, respondían al dolor de la persecución con sátira y burla. Cada uno eligió una forma distinta de hablar de Jesús
Y esas diferencias nos muestran cómo cada época y cada comunidad lo percibió según sus propias circunstancias. En definitiva, lo que el Talmud aporta no es un relato sobre Jesús, sino un espejo del judaísmo rabínico en formación. Y cuando lo ponemos al lado de otras fuentes, podemos entender mejor lo que quiso hacer. Marcar distancia, fijar identidad, no dejar que un movimiento nuevo pusiera en riesgo la continuidad del pueblo de Israel, según lo veían ellos. Lo que aprendemos es que los eruditos, los sabios judíos por medio del Talmud, no quisieron levantar la figura de Jesús, sino minimizarla. Y esos silencios nos revelan la enorme tensión espiritual de la época. Dos caminos nacidos del mismo pueblo que eligieron narrar la historia de manera muy distinta. Uno hizo de Jesús el centro del mundo. El otro lo dejó apenas en los márgenes. Y en esos márgenes está la enseñanza. Entender que lo que se escribe y lo que se calla también forma parte de la memoria y de la fe de todo un pueblo. Si es que llegaron hasta esta parte del video, no se enojaron conmigo y entendieron el mensaje que quise transmitir, les pido que le den un me gusta al video y si no lo hicieron, se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí es súper importante. Shalom amigos desde la Baja Galilea, donde se escribió, se compiló el Talmud y sí, por donde también vivió Jesús muchísimos años de su vida. Shalom.